Francisco Gabilondo Soler, mejor conocido como Cricri, es nuestro personaje del día de hoy, el que vamos a estar recordando de la mano, pues del mejor Héctor Quijada. Muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias por eso del... Claro, claro, no es de otra manera. Pues sí, Cricri, ahora sí que, y creo que no hay nadie en este país, o sea, nadie que haya pasado su infancia en México que no conozca a Cricri. Por lo menos una canción. Es que tiene una enorme cantidad de canciones. Sí. Si empezamos mencionando las canciones, que era lo que yo tenía al final, mira, por ejemplo, Di por qué, dime abuelita, La patita, El chorrito, Los tres cochinitos, El rey de chocolate, La muñeca fea, Che araña, La marcha de las vocales, Caminito de la escuela, El ratón vaquero, Negrito sandía, Negrita cucurumbé, El ropero, o sea, te puedo mencionar cualquier cantidad de canciones que son súper famosas. El rey de chocolate tuvo una infancia, yo creo, feliz, porque nadie que no haya tenido una infancia triste va a hacer estas canciones, ¿no? Él nace en Orizaba, Veracruz. En Orizaba, Veracruz. Sí pasa algún tiempo en el puerto, pero él es de Orizaba, que es una tierra hermosa, exuberante, llena de vegetación en la sierra. Entonces, yo creo que eso también influye mucho a la hora de tener esta variedad increíble de estilos y de todo. Hace todos los estilos musicales. Obviamente él empieza componiendo canciones que no son para niños, eso ya se va después. O sea, sí, no fue toda la vida para niños, o sea, después encontró su gran inspiración y su gran talento para escribir para los niños, ¿no? Y su gran oportunidad, porque él... Fue un accidente más bien, ¿verdad? Fíjate que hay una cosa curiosa, vámonos un poquito para atrás. Él era un genio. Okay. Yo me doy cuenta a la hora de leer ya toda su biografía. Él es un genio, porque él deja la escuela en sexto de primaria, pero porque le daba flojera. Sí, era muy lento. Él era lento ahí. Él aprendía más rápido por su lado y aprende autodidactamente, aprende música, aprende historia, geografía, matemáticas, literatura y sobre todo una de sus grandes pasiones, la astronomía. Él fue un astrónomo, pues digamos no por título, pero sí aficionado. Fue miembro de la Sociedad Astronómica Mexicana. Él hizo un observatorio. Ahorita te digo exactamente dónde. Donó este telescopio y este observatorio que él construye en Tultepec. Okay. Y por lo tanto yo deduzco que es un genio. Entonces él deja la escuela, estudia algunas otras cosas, tiene unos estudios en Estados Unidos, pero de linotipo, una cosa así, algo que no tiene nada que ver, ¿no? Okay. El caso es que él se viene a la Ciudad de México y primero está en una estación que es la XYZ. Está poco tiempo ahí y el 15 de octubre del 34 le dan su primera oportunidad en la XW con un programa de 15 minutos que salía antes de La Hora Azul, que era el programa de Agustín Lara y de Pedro Vargas, era el estelar. Ahí le dan 15 minutos antes sin patrocinadores, lo cual nosotros sabemos lo que significa, es que no le pagaban. No le pagaban. Entonces él empieza, hace su primer programa el 15 de octubre de 1934 en la XW, estrena El Chorrito, El Batallón de Plomo, Bombón Primero y El Ropero, esas 4 canciones. Y de ahí, 27 años al aire con ese programa, múltiples grabaciones, muchos discos, versiones en esperanto, en inglés, en japonés. Hay canciones, hay todo un catálogo de canciones en japonés. Realmente hacen una película, López Tarso y Marga López, dedicada a Cricri. Homenajes en los 80s, donde estuvo Plácido Domingo, Emanuel, Miguel Martí, un especial para televisión muy importante que le hacen. En esta película, Disney hace una animación de Los Tres Cochinitos, los estudios Walt Disney. Después él recibe una oferta también de Walt Disney para comprar el personaje de Cricri, pero como no era enteramente suyo, ahí no se da esa cuestión. Además él dijo, no, esto es de acá, y es de México, ¿no? Es de México, sobre todo. Hay una fundación, que es la Fundación Gabilondo Soler, que cuida muchísimo el acervo de Cricri. Es muy difícil hacer una versión de Cricri. La Lupita tuvo permiso de usar un pedazo de una canción en una Jorobita se llamaba,
Sí. de un camello. Nosotros tenemos una canción que se llama El Camello y es una canción, es una crítica a la guerra, a todas las guerras. Entonces por eso nos dieron chance de usar el pedacito, les gustó el tema. El Chavo del Ocho le compuso una canción que se llama Gracias Cricri, la puso ahí en un programa especial. El Tri de México, el Tri de Alex Lora también le compone una canción, así cantaba Cricri. Y así ha pasado por muchas generaciones, ¿no? No solamente la del momento, sino también cantado por otros. Pasó por Tatiana, pasó por gente que ahora está de nuevo con los niños. Héctor Quijada, es un Impresionante. deleite hablar de Cricri. Yo creo que hasta nos podríamos echar un programa completo hablando Sí. de este gran Sí, la cantautor, verdad es que yo- genio, personaje. Nos faltó. Mira la cantidad de hojas Hay que de proponerlo. una sola persona. Hay que proponerlo, Podemos tener un ¿no? programa especial Muchas de Cricri. gracias, Héctor, con la rocola. Y venimos disfrazados de los personajes. Órale, Buenísimo. buenísimo. Muchas gracias, Ya chicos.